Continuamos y ahora trabajamos con nuestro cuaderno de matemática. Esta vez vamos a crear patrones. Por ello nos vamos a ubicar en las páginas 129 y 130. Estas dos páginas con ejercicios planteados para crear patrones. Problema 1. Patty fue a la piscina de su distrito y observó que la estaban remodelando, colocándose una cenefa alrededor. Aunque el trabajo aún no estaba terminado, Patty sintió curiosidad por saber cómo se vería al final. Pregunta: ¿cómo quedará la cenefa completa? No hay datos numéricos porque vamos a trabajar con gráficos y con la observación. Patty observa una piscina que estaba siendo remodelada con una cenefa alrededor. Aquí tenemos la cenefa y el patrón de acuerdo a sus formas y colores. La pregunta a resolver: ¿cómo quedará la cenefa completa? Qué importante es la observación, queridos estudiantes, para observar el patrón que se cumple en estas figuras. Podemos apreciar el patrón numérico existente entre la primera y la tercera figura. Hablando de las formas, tercera y quinta columna de figuras, quinta y séptima, séptima y novena, ¿verdad? Correcto. Por otra parte, también tenemos otro patrón, pero en esta oportunidad con la segunda columna de figuras junto a la cuarta con la sexta con la octava. Por lo tanto, ya están hechos los patrones en figuras. Simplemente tenemos que darle el color correspondiente para cumplir con este patrón. Primero vamos a completar las preguntas y respuestas antes de resolver. Pregunta: ¿cómo es el núcleo del patrón en la cenefa? Grafíquenlo en su cuaderno. El núcleo, es decir, ¿cuál es el patrón? Aquí tenemos el patrón de dos columnas. Aquí tenemos este rombo invertido, otro rombo. Acá tenemos un hexágono, también por dentro más hexágonos más pequeños dentro de un hexágono grande. Dos hexágonos. Lo importante es observar la armonía de los colores. Este es el patrón que tenemos que dibujar en nuestro cuaderno de portafolio para resolver la primera parte. Ahora que ya conocemos el patrón, queridos estudiantes, completen y pinten la cenefa para saber cómo quedará terminada. Colores, por favor, hay que tajarlos bien. Seamos ordenados y vamos a completar este patrón gráfico de acuerdo al patrón inicial. Aquí se repite en dos oportunidades, ¿cierto? A ver, veamos. Queridos estudiantes, acá tenemos el patrón 1, el mismo patrón reiterado, patrón 2. De igual manera vamos a tener aquí el patrón 3, patrón 4 y en la última columna simplemente tenemos la primera parte, ¿verdad? La primera parte, esta que está aquí, que estoy señalando, en esta parte, y completamos también la figura. Esta es la cenefa y los patrones que hay que seguir. A colorear y vamos a ver cómo ha quedado nuestro trabajo organizado en el problema 1. Creando patrones. Aquí tenemos el patrón final, la cenefa final que ubicamos en la piscina en el problema planteado. Esta fue la cenefa que vio Patty. Vamos a ver. Completados los patrones, hay una simetría
al momento de observar estos patrones. ¿Correcto? Muy bien, se repite. Esta columna se repite y se repite. Y también en la cuarta columna de esta figura. Son patrones que hemos creado gracias a la observación, a la simetría y al buen uso del color. Problema resuelto. Problema número 2. Luciana ve unos ponchos con bonitos diseños y se le ocurre copiar algunos para bordar la toalla nueva que le han regalado. Pregunta: ¿cuál podría ser el diseño que hará? Tenemos a nuestra amiga Luciana. ¿Qué nos dice Luciana? Estos son los diseños que elegí. Tenemos 3 diseños. Qué bonito para hacer su bordeado del poncho. Segundo diseño. Tercer diseño. Muy bien. Tenemos en esta oportunidad que ayudar a Luciana para poder hacer un diseño con esta plantilla. Aquí está el poncho de Luciana sin diseño. En esta ocasión, queridos estudiantes, hay que ser muy creativos para combinar estos diseños y nos salga en general una visión panorámica simétrica, es decir, que se vea patrones que se han realizado para realizar, reiteramos, un diseño adecuado al poncho que usa Luciana. Tenemos una propuesta, la vamos a compartir ahora. Propuesta para resolución. Ustedes también pueden crear otro diseño de acuerdo a su creatividad y su gusto. Aquí tenemos, atención estudiantes, una propuesta de diseño. Observen la simetría. Tenemos en la plantilla 1, 2, 3 y 4 columnas. De igual manera aquí tenemos las 4 columnas en el diseño que estamos proponiendo. Mientras también tenemos correcto 3 filas. Entonces, trabajando con esta plantilla que nos han presentado para el poncho de Luciana, es que tenemos esta propuesta. Muy bien, tenemos la simetría. Observemos. Preponderantemente en cada columna está presente este diseño con esta línea horizontal verde. Aquí está, acá hay 2, acá hay 1 en el centro, acá vuelve a haber 2, ¿verdad? Muy bien. Y en 2 columnas se hacen presentes los triángulos o los rombos en las 2 primeras y en las 2 últimas los rombos unidos de rosado. ¿Correcto? Nada más observen, queridos estudiantes. ¿Ustedes tienen otros diseños que pueden hacer de esta forma simétricamente? Vamos, lo pueden hacer, anímense. Yo sé que son estudiantes muy creativos del 5º grado. Tienen que dibujar y colorear en la plantilla, en su cuaderno de trabajo. Problema resuelto. Problema número 3. Micaela elabora vistosas faldas y yigchas para sus muñecas. Para esto, Micaela desea utilizar en su diseño un patrón donde las figuras sean simétricas. Ayúdala con su diseño utilizando algunas de estas figuras y los colores que prefieras. Entonces, niños y niñas, vamos a ayudar a Micaela a utilizar estas figuras simétricamente, dándole una secuencia con patrones para poder Micaela tener hermosas y vistosas faldas y yiglas para sus muñecas. Creatividad y propuesta. ¿Qué figuras tenemos? Acá tenemos para trabajar con un trapecio, correcto.
también tenemos una especie de luna, una luna, ¿verdad? Celeste, la figura o la silueta de la luna. Además tenemos un corazón inclinado, un corazón horizontal. Acá tenemos, ¿qué figura aparece? Puede ser un barco. Bueno, si hablamos de acuerdo al número de lados, estamos hablando de una figura con 5 lados. Es un pentágono irregular. Y aquí tenemos finalmente una especie de rayo, ¿verdad? Con 4 lados. Muy bien. Bueno, vamos a utilizar y combinar estas figuras para poder darle simetría a la jikja y faldas que tiene Micaela. Propuesta. Veamos. Aquí tenemos la propuesta hecha en el cuaderno de trabajo de matemática. Hemos utilizado todas las figuras, a excepción de la luna. Recordemos que el problema afirmaba que utiliza algunas de estas figuras. Puedes utilizar todas. En este caso nosotros decidimos utilizar solo 4 de estas figuras: el corazón, el trapecio, el pentágono y el rayo. Aquí tenemos entonces nuestra propuesta. Observemos la simetría. Observemos la simetría. Trapecio, en la segunda fila trapecio, en la segunda parte, y aquí trapecio. Observemos la simetría. El corazón, cada 2 figuras, sí, se nota un orden simétrico. En la segunda fila está cruzada y cambiando el orden. Mientras que en la tercera fila el corazón vuelve a ser como la primera fila. ¿Se dan cuenta, queridos estudiantes? Muy bien. Llegamos a la conclusión en mi propuesta de que la primera es igual a la tercera. Por lo tanto, la segunda va a ser igual a la cuarta fila. Va a haber una cuarta fila para la falda de repente de nuestra querida amiga del problema. Esta es la simetría que hemos propuesto para este trabajo. Hemos utilizado 4 figuras a excepción de la luna. Observemos también la simetría. Otro dato importante o detalle. Esta es la simetría, vean ustedes. Allí está, en diagonal, allí está. En media luna, ¿verdad? De la figura verde o el trapecio. De igual manera, observen la simetría del pentágono. Observen la simetría del rayo. Observen, nuevamente se repite la simetría de el trapecio. Entonces, de igual manera, tenemos la misma simetría. Observen la misma forma de el corazón en todos los casos. Entonces, hemos cumplido con el objetivo. Hemos hecho un diseño simétrico para poder ayudar a Luciana en sus ponchas y jokjas. Problema resuelto. Problema número 4. Página 130. Lola representó en una cuadrícula la pieza que aparece en el friso de la imagen para observar su desplazamiento. Para esto, Lola colocó un punto a cada vértice de la figura para trasladarla. ¿Cómo trasladó la figura?, pregunta. Vamos a continuar en esta cuadrícula la formación de la figura de acuerdo al friso de la imagen. Aquí tenemos el friso de la imagen claramente seleccionada. Vamos a seguir este curso. Ya tenemos 2, tenemos que continuar hasta terminar en este rectángulo.
La estrategia nos pide y nos recomienda colocar un punto a cada vértice. No se olviden que es muy importante este dato. Lola colocó un punto a cada vértice de la figura para poder trasladarla. Entonces tenemos que poner un punto a cada vértice. Aquí están los puntos de este vértice de esta figura. ¿Correcto? De este rombo. Vamos a continuar. Y luego contamos los cuadrados y colocamos el punto. Es decir, hemos contado cada 4 cuadrados para poder hacer de forma más rápida los puntos. ¿Verdad? De igual manera en la segunda fila de puntos. Observen. Son puntos en donde van a estar los vértices. ¿Correcto? Cada 4. En la segunda fila también cada 4. ¿Correcto? En la tercera fila parecido a la primera. Observen. Ahí está. De esta manera hemos colocado los puntos y ahora solamente nos queda, queridos estudiantes, simplemente unir estos puntos en cada figura para poder de forma organizada terminar de imitar la simetría que también presenta el friso de esta imagen. Lola continúa con la formación de las figuras. Comenzamos, ustedes lo van a hacer uniendo con su regla. Unimos. Pueden utilizar sus mejores estrategias, pero tienen que estar los puntos de los vértices. Allí está la manera como estamos uniendo para formar las figuras. En forma diagonal lo estoy haciendo utilizando mi regla virtual. ¿Correcto? Allí estamos formando el friso de la imagen que pusimos en el ejemplo, lo que está haciendo Lola. De esta manera tenemos hecha y cumplida la resolución de esta figura simétrica. Lola de esta manera completa la figura. Estrategia: colocar los puntos cada 4 cuadraditos en cada fila y luego juntar con tu regla. Describe lo que realizaste. No hay ningún problema, comenzamos a describir. Coloqué los puntos en cada vértice, lo que hicimos al inicio, los puntos rojos, y luego los he unido diagonalmente con regla. El trabajo que hemos realizado, nuestra estrategia propuesta para el problema número 4. Problema resuelto. Problema número 5, página 130. Luciana encuentra mantas con variados diseños. Si Luciana quiere continuar el diseño, ¿qué patrón debe seguir? Ayúdala a completar el mural. Acá tenemos las mantas que encuentra Luciana. Vamos a continuar el diseño de acuerdo al orden y la secuencia al patrón gráfico de estas figuras. Muy bien, también hay que describir las diferencias de este patrón con el de los casos anteriores. Aquí tenemos la propuesta. Luego de haber hecho un análisis del orden de las figuras, estos son los diseños que faltaban para poder tener una manta siguiendo un patrón gráfico. Fíjense, queridos estudiantes, por ejemplo, cada 2 figuras apuntan hacia abajo, ¿verdad? Estos rombos forman una flecha hacia abajo. También acá, cada 2 figuras. 1, 2, 1, 2. Correcto. Sin embargo, su par, aquí está. Estos rombos forman
una flecha hacia arriba. Hemos cumplido con ello para completar, guiándonos de estas figuras. Otro dato importante: los rombos solitarios o los cocos, observen, se encuentran aquí en la primera y tercera fila, cada 3 patrones. 1, 2, 3, 1, 2, 3 y aquí 1, 2, 3. Observen. 1. Entonces es otra forma de poder proponer. Y ustedes también, si tienen otra propuesta, lo pueden realizar. Tengan mucho cuidado al momento de diseñar las figuras propuestas. Ahora vamos a describir las diferencias de este patrón con el de los casos anteriores. En este patrón, queridos estudiantes, hay figuras que no tienen la secuencia. Por eso debemos guiarnos o escoger una o dos. Yo escogí las flechas para poder desarrollar nuestro patrón. ¿Se dan cuenta? Así es, no cumplen la función de simetría todas las figuras. Vamos a escribir ello para que quede en la aclaración. No todas las figuras cumplen con el patrón, pero sí se ve simetría al momento de elegir las figuras más visuales, las que más se notan, las flechas en este caso. Muy bien. De esta manera hemos resuelto el problema número 5. Creando patrones. Páginas 129 y 130. Para terminar, analizamos el siguiente problema. Bianca decoró su portafolio siguiendo el patrón mostrado. Acá tenemos a Bianca, una compañera del quinto grado, que va a decorar su portafolio como ustedes también al momento de tener muy presentable su portafolio de evidencias. Este es el patrón que observa Bianca. ¿Correcto? Hay un círculo rojo, un triángulo amarillo, tenemos también un corazón morado, una luna celeste y también tenemos un círculo verde con un rostro, ¿verdad? Sonriendo. Este es el patrón, ¿correcto? Muy bien. Pregunta: ¿cuál de las figuras ocupó el lugar 18? ¿Por qué? Segunda pregunta: ¿cuál es el núcleo del patrón? En la primera pregunta vamos a descubrir la figura que ocupó el lugar 18. Hasta aquí, ¿cuántas figuras tenemos o cuántos lugares? Observemos, hasta aquí tenemos 15 figuras. Nos pide la figura que ocupó el lugar 18, las 3 siguientes para llegar al 18. Estrategias. Vamos a ver el patrón de estas figuras. Aquí tenemos descubierto los patrones. El patrón 1, queridos estudiantes, figura del 1 al 5, ¿verdad? Amarillo, rojo, amarillo, morado, celeste y verde. Si hablamos de colores y no de figuras. Bueno, si queremos hablar de figuras, círculo, triángulo, corazón, luna, círculo. Es conveniente trabajar en este caso con los colores. El patrón 2, de la figura 6 a la figura 10. El patrón 3, de la figura 11 a la figura 15. El patrón 4, de la figura 16 a la figura 20. Creo que hasta allí es suficiente porque nos piden el problema hallar la figura 18. Por lo tanto, acá tenemos de la 16 hasta la 20. Vamos a descubrir la figura 18. Hasta acá tenemos la figura, hasta aquí la figura 15. (16, 17) y acá tenemos hallado la figura 18.
el corazón morado. Muy bien. Hallamos la figura 18. Está en el patrón 4. Y respondemos la pregunta primera. ¿Cuál de las figuras ocupó el lugar 18? El corazón morado, ¿verdad? Lo podemos dibujar o escribir. Porque se formaron patrones de 5 figuras. Aquí lo vemos. Y en el cuarto patrón, es decir, en este patrón, en el cuarto, la figura 18 es el corazón, contando desde el inicio. ¿Correcto? Resuelta la primera pregunta. Y la segunda pregunta decía, ¿cuál es el núcleo del patrón? Este es el núcleo del patrón. Lo graficamos para nuestro cuaderno de trabajo. El núcleo del patrón de las 5 figuras con 5 colores diferentes. En este caso tenemos que copiarlo, como me dice Sebastián, en nuestro portafolio, porque este problema es muy aparte del cuaderno de trabajo. Problema resuelto. De esta forma hemos analizado y desarrollado nuestro cuaderno de trabajo de matemática, creando patrones gráficos. Aprendo en casa. 5º grado.